Buenas tardes, profesora, compañeros. En la tarde de hoy le vengo a exponer algunos aspectos de la novela La Charca de Manuel Seno Gandía. Aspectos religiosos y morales dentro de la obra. Esta novela muestra una gran carencia de valores morales. Los personajes en su mayoría desconocen de esto y viven buscando la manera de sacar provecho sin importarle a quién van destrozando en el camino. La religión en la obra es escasa, pero se quiere hacer ver que es necesaria la fe para que las personas cambien. Sin embargo, se deja ver también que para cambiar no es suficiente la fe, sino la voluntad y la educación. Corrientes filosóficas. El pesimismo. Arthur Schopenhauer afirmaba que el hombre no solo utiliza la razón suficiente, sino que debe utilizar la voluntad y la intuición. Para él, el hombre no podía estar sujeto a Dios, sino debía imperar su voluntad en cada una de sus acciones. El sufrimiento es una noción central de la filosofía de Schopenhauer. Es algo que pocos se atreverían a negar, no solamente porque la experiencia del sufrimiento inicia su filosofía, sino porque además, en determinados casos, permite la salvación. Es a través del sufrimiento que el individuo puede conocerse a sí mismo, percatarse de la estructura del mundo y adoptar una determinada actitud ante la vida. En esta novela vemos que los personajes se mantienen en un sufrimiento constante y muchas veces sentía que se lo merecían. Además, es evidente el pesimismo en Juan del Salto, cuando veía como inútil el querer cambiar a las personas, ya que sentía que su falta de voluntad no las dejaba avanzar. Cita. Juan sonreía, haciendo movimientos negativos con la cabeza. Como de costumbre, la gran cuestión estaba planteada. El padre Esteban, empeñado en salvar la sociedad, arrastrándola en el carro de las creencias. No, aquello era volver sobre lo mismo, encerrarse en el secular círculo vicioso de todos los escolásticos. Para creer es menester reflejar sobre la materia organizada el haz y luminoso de ideas que inspiran las creencias. Es menester dirigir esas ideas en el admirable estómago perceptivo del cerebro, transformándolas después en juicios justos, serenos, sensatos y razonables. Y el cerebro de aquella gente precedía doliente a las enfermizas reacciones de un cuerpo herido de muerte. ¿Cómo, entonces, pedirle a aquella soberbia indigestión del pensamiento para forrarles el cuerpo de convicciones inconmovibles, capaces de resistir las luchas contra el genio del mal? El realismo. El realismo es una corriente filosófica cuya posición es reconocer que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino fueron sus principales exponentes. Es decir, la verdad es la realidad tal y como es. Por ello está conformada por formas universales que son reconocidas por todos los individuos. Los objetos tienen una existencia independiente del ser. En medio de todo, el hijo de Juan mantenía el ideal de que las cosas cambiaran. Él quería luchar por los ideales que soñaba para que su patria fuera mejor. Cita. Tercer párrafo. Porque la humanidad es la dueña del mundo y es necesario que, engrandeciéndose, logre cuando menos merecer el esplendor de la creación. Muchas sociedades sucumben a apopléticas de teorías sin haber tenido la suerte de realizar en la práctica una sola de sus especulaciones filosóficas. Los pueblos son como los individuos, más realiza quien proyecta sembrar un arbusto y lo siembra, que quien se propone levantar un bosque y se duerme en el sur. Valores y antivalores. Los valores son amor. El amor era evidente entre Ciro y Silvina. Pese a todo lo que tuvieron que pasar, siempre este amor se mantuvo. Cabe destacar que esta obra, cada uno de los personajes muestra un valor o un antivalor. En el caso de Ciro y Silvina, ellos representaban el amor. Cita. Imposible. Lo que tú quieres no puede ser. Sí puede ser. No necesitamos más que una ocasión y aquí la tenemos. Te digo que no. Piensa que yo soy mujer de otro. No, tú eres mía. Solo mía, porque yo te quiero y tú me quieres. Libertad de patria.
Este valor era representado por Jacobo del Salto. Este sentía un profundo amor por su tierra y deseaba que ésta fuera libre. Cita: debo ser franco. Para mí ese país es el mejor de la tierra y son mis compatriotas, mis hermanos. Tú celebras en mí este movimiento de afecto, pero me hablas de las tormentas y las marejadas. Sí, veo claro, mis hermanos flotan en las tormentas de un difícil renacimiento. ¿Qué quisieran? Una patria libre, una patria redimida por la convicción o por la sangre, una patria que imitara las heroicidades de esas otras que sacudieron el yugo que las humillaba. Los antivalores. Inmoralidad, representado por Leandra, Gaspar y Galante. Estos tres personajes arrastraron a Silvina a la inmoralidad que para ellos era algo tan natural. Cita: mas el secreto de la familia, lo que apesadumbraba a Silvina, era una historia sombría. Cuando los primeros encantos de la adolescencia embellecieron a Silvina, ya Galante era el hombre de la casa. Galante, con amenazas de abandono, obligó a Leandra a un tráfico inicuo. Por entonces, Silvina y Ciro eran novios, se amaban, acariciando proyectos de feliz unión, y Silvina, reposando en sus ilusiones, esperaba lo porvenir. Y ese porvenir llegó. Una noche en que llovía torrencialmente, la casucha se anegó. La familia tuvo que reunirse toda en uno de los dos únicos cuartuchos de la casa. El sueño en común acortó las distancias, y Silvina, sorprendida, cuando, no bien despierta, quiso luchar, oyó la voz de Leandra que le decía al oído: hija, no seas tonta, que seas tú causa de que nos muramos de hambre. Y Galante, bajo las sombras, al fulgor de los relámpagos, derribó a la Virgen. Crimen. Los cometidos por Gaspar, Galante, entre otros de los personajes. Cita: Marcelo vio que Ginés pasó el río y comenzó a subir a saltos el repecho. En uno de los saltos llegó en donde estaba Galante, lugar por donde forzosamente debía pasar. Entonces, desde la rama del árbol, Galante soltó la piedra. Ginés, horriblemente herido, lanzó su grito y cayó atravesado en la vereda. Aquí narraba cuando Galante mató a Ginés. Avaricia. La avaricia se veía en casi todos los personajes, pero su mayor representante fue la vieja Marta, ya que ella prácticamente mató a su nieto de hambre con tal de no gastar lo que poseía. Interés era representado por Leandra, Galante, Gaspar y Marta, entre otros personajes. El machismo. Vemos que Gaspar mantenía una actitud machista con Silvina, abusaba de ella, la maltrataba y sometía según su voluntad. Cita: Gaspar vio a Silvina con su habitual dureza, preguntó: ¿qué haces aquí? Vine a buscar las compras de Leandra. Bueno, ya la hiciste, vete, pica ligero. Ella en el acto se alejó. Valoración personal. Mi opinión es que es una novela entretenida pero difícil de leer. Es una dura crítica social de las circunstancias y acontecimientos que se vivían por aquella época, y que me puedo dar la libertad de asegurar que todavía se mantienen hoy en día. La manera como los personajes vivían con una carencia absoluta de valores no deja ver lo vacío que se encuentra la humanidad, y cómo muchas veces el factor económico es más importante que el bien común. Cabe destacar que en medio de toda esa podredumbre, el autor deja ver un rayo de esperanza, con personajes que muestran su interés por cambiar las cosas y mostrar que es necesario tener voluntad para actuar. Esto nos da una esperanza de que el mundo puede cambiar. Gracias.